tenemos? Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 6 al 12. Dice la palabra de Dios: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Oremos. Señor, te damos las gracias, porque en tu Hijo Jesucristo nos das vida eterna. Y Padre, te rogamos porque quienes no tengan a tu Hijo, que puedan tener la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar esta tarde tiene que ver con el hecho de que somos o deberíamos ser testimonios andantes, es decir, testimonios que caminan. Y recordaba cómo el apóstol Pablo nos dice, o más bien le dice ahí a los corintios, ¿no? Les dice que ellos son cartas, dice, vosotros sois cartas escritas en nuestros corazones, dice, conocidas y leídas por todos los hombres. Porque ahí lo que sucedía es que algunos pedían como cartas de recomendación, que recomendasen a Pablo. Y Pablo lo que dice, mire, las cartas de recomendación que tenemos son ustedes, dice. Ustedes son cartas abiertas, conocidas y leídas por todos los hombres. Y de alguna manera nosotros somos o deberíamos ser como cartas de Dios para la humanidad, en la que los hombres y las mujeres pudiesen ver un mensaje de Dios para ellos. En ese sentido es que nosotros debemos ser testimonios andantes, ¿no? Donde quiera que vayamos debería reflejarse la obra de Cristo, la obra de Dios en nosotros. Y la palabra testimonio, la verdad que es una palabra que es muy significativa, porque la palabra testimonio viene del griego martureo, que se podría transliterar en español como mártir. Entonces, un testigo de Cristo implica un mártir de Cristo. Por eso cuando vemos de que se habla que Él es un mártir por causa de Cristo, estamos hablando de que Él dio testimonio de Cristo, que estuvo dispuesto a sufrir por Cristo, que estuvo dispuesto a morir por Cristo. Entonces, el ser testigos de Cristo, el dar testimonio, ser testimonios andantes, significa estar dispuesto a llevar uno los sufrimientos de Cristo sobre nosotros. Y eso es lo que el apóstol Pablo dijo en su momento, ¿no? Que él llevaba sobre sí el sufrimiento de Cristo. Es interesante. Entonces la pregunta es, ¿soy un testimonio andante?
Y la verdad es que todos somos testimonios andantes. Pero la pregunta es qué clase de testimonio andante soy yo. Porque a veces no es esa palabra mártir. A veces es un testimonio que en lugar de proclamar el mensaje de Dios a través de nuestra vida como una carta abierta, a veces lo que hace es avergonzar el nombre de Dios. Y eso es una lástima, es una pena, ¿no? Ahora, Juan, aquí lo que está de alguna manera diciendo en el versículo 6, de alguna manera lo que está diciendo, les presento a Jesucristo, quien vino mediante agua y sangre. Esto es lo que dice, ¿no? Dice el versículo 6, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y esta frase, si nosotros nos pusiéramos a pensar en qué estará pasando por la mente de Juan, ¿no? Juan lo que está intentando es dejar a los creyentes claro quién es el Señor Jesucristo y cuál es su obra. ¿Por qué? Porque ellos han sido de alguna manera engañados o están confundidos por una filosofía o por una doctrina que estaba muy de moda en ese tiempo, que es la doctrina de los gnósticos, ¿verdad? Que no confesaban al Señor Jesucristo como que realmente se hubiese encarnado, porque ellos hacían una diferenciación entre lo espiritual y lo material. Decían que el Señor Jesucristo no podía haberse encarnado porque lo material es esencialmente malo y lo espiritual es esencialmente bueno, entonces que no puede haber comunión entre una cosa y la otra. Ahora, él lo que está haciendo, dice, este es Jesucristo, y de alguna manera lo que está diciendo, a ver, todo lo que les he venido describiendo hasta ahora es el Cristo que nosotros conocimos, es el Cristo que nosotros predicamos, pero esta palabra, este es el Cristo, también nos hace recordar que Juan el Bautista, descrito por Juan el Evangelista, hubo un momento en que dijo, les presento al Cordero de Dios. ¿Recuerdan cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Como, mírenlo, miren al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando el Señor Jesucristo se acercaba a él para ser bautizado. Y en este caso tenemos a Juan, que es el que escribió, el que relató aquello que había dicho Juan el Bautista. Ahora Juan el Evangelista dice, este es el Jesucristo que yo quiero que conozcan. O más bien, este es el Jesucristo que ustedes han conocido, pero que no han comprendido. Y ahora da dos frases o dos palabras que han causado toda una serie de distintas opiniones respecto a los estudiosos de la palabra de Dios, de la Biblia. Dice que el Señor Jesucristo vino como mediante agua y sangre. ¿Y a qué se refiere que el Señor Jesucristo vino mediante agua y sangre? Y una opinión es que se está refiriendo al nacimiento del Señor Jesucristo, porque a la hora de la concepción hay agua y sangre, ¿no? Cuando se rompe la fuente, ¿qué es lo que sale? Mucha agua, ¿verdad? Y luego en el parto, pues también hay sangre. Entonces algunos opinan que se refiere al nacimiento material, al nacimiento a este mundo del Señor Jesucristo. Esa es una opinión. La segunda opinión es que se refiere al agua y la sangre que salió del costado del Señor Jesucristo cuando lo clavaron con la lanza. Recuerdan que estaba en la cruz y le clavaron con una lanza, y ¿qué salió de él? Agua y sangre, ¿no? Esa es otra opinión. Otros también opinan que el agua se refiere al Espíritu Santo y la sangre se refiere a la sangre derramada en la cruz del Calvario.
Recuerda cuando el Señor Jesucristo fue bautizado que descendió también el Espíritu Santo, ¿no? Y el Espíritu Santo también a veces se representa como el que limpia, como el agua de la regeneración. Pero hay una cuarta opinión, y la verdad es con la que yo más me identifico, y es que recordemos primero que aquí Juan lo que está intentando es refutar las falsas enseñanzas de los gnósticos. Y había una enseñanza muy peculiar de los gnósticos, y recuerden que dentro de los gnósticos había como diferentes escuelas. Entonces había una enseñanza que se destacaba mucho, que opinaba lo siguiente. Lo que decían es que Jesús, hombre, nació, pero que el Cristo divino no vino sobre él hasta el tiempo de su bautismo. ¿Me entienden? Entonces, que cuando el Señor Jesucristo se bautizó, entonces cuando el Señor Jesús se bautizó, vino el Cristo divino sobre él, y que ahí es cuando llegó a formar parte, a ser un ser divino. Pero como decían también que la parte divina del Señor Jesucristo no podía morir, su enseñanza era que en el Getsemaní, cuando el Señor Jesucristo ora y dice que si quieres que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, dicen que ahí el Cristo dejó al hombre Jesús, y en que entonces a la cruz no fue Jesucristo, que a la cruz solamente fue Jesús. Y entonces la idea es, ellos creían, sí, Jesús vino en agua, Jesucristo vino en agua porque es cuando el Señor Jesús fue bautizado, pero no en sangre. ¿Por qué? Porque el Cristo no murió en la cruz, decían. Y parece ser que aquí lo que Juan está haciendo es que el agua simboliza el bautismo del Señor Jesucristo, lo que los gnósticos creían, que el Cristo estaba presente ahí, pero que la sangre simboliza la muerte expiatoria en la cruz. Si el Señor Jesucristo hubiese muerto solo como humano en la cruz, la expiación por el pecado de la humanidad no habría tenido valor. ¿Por qué? Porque habría estado muriendo un hombre más por la humanidad. Pero es el Hijo de Dios el que muere por la humanidad. Entonces, la idea de que el agua está identificando al Señor Jesucristo en su bautismo, y que la sangre está identificando al Señor Jesucristo en su muerte expiatoria, lo que está diciendo de alguna manera Juan aquí es que ustedes tienen un evangelio o tienen una percepción del Cristo mediana. Están queriendo quitarle todo el valor que tiene la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y esto es por lo que yo la verdad, más me inclino a creer que se refiere a esa agua que habla de su bautismo, y esa sangre que habla de su muerte en la cruz. Pero no solo del hombre Jesús, sino del Cristo, del Hijo del Dios viviente, del Jesucristo. Y si lo vemos más claramente, pues ahí el Señor Jesucristo se refiere, estando en la cruz, se refiere a Dios Padre como su Padre. Ahora, ¿quién da testimonio del Señor Jesucristo? Y el testimonio que vemos del Señor Jesucristo es que es un testimonio del cielo, y vemos un testimonio en la tierra. Miren ahí en el versículo 8. Bueno, vamos a leer también el versículo 7. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Testimonio
en el cielo dice que es, ¿no? Y hay tres que dan testimonio en el cielo, que son el Padre, el Verbo y el Espíritu. ¿Qué pasa con este pasaje? Aquí este versículo, podríamos decir, es que está muy clara la Trinidad, especialmente en este pasaje, ¿no? Tres son los que dan testimonio en el cielo: Padre, el Verbo y el Espíritu. ¿Para qué tenemos que estar debatiendo sobre la Trinidad? Pero hay un problema con este pasaje. ¿Cuál es el problema? Miren, la Biblia, recuerden que no se escribió en español ni se escribió en inglés, se escribió en griego, ¿verdad? El Nuevo Testamento especialmente. Se escribió el Antiguo Testamento mayormente en hebreo, y también una parte se escribió en arameo. Ahora, la Biblia no se escribió así como nosotros vemos libros completos. Sí se escribieron libros, pero no los vemos así como en las hojas de papel. Se escribió en papiro, ¿no? Entonces eran manuscritos, o sea, escritos a mano, y lo que se hacían era luego copias. Entonces muchas copias antiguas fueron destruidas, y muchas copias antiguas permanecen, todavía puede uno verlas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay algunas copias antiguas de estos manuscritos originales, podemos decir, en las que no aparece este versículo. Hay unas copias, algunos manuscritos en los que sí está este versículo, pero hay algunas otras en las que no aparece este versículo. Entonces, por eso está la duda de decir, bueno, entonces debemos incluir este versículo en la Biblia, o no lo tenemos que excluir. ¿Qué es lo que pasó allí? Es que en el transcurso de una copia a otra, es que uno que estaba copiando omitió el versículo, porque tal vez no creía él en la Trinidad, y entonces lo omitió, o qué pasó, ¿no? Y ese es un poco el dilema que se tiene con este versículo. Pero, entonces, si hay esa duda, si hay ese dilema, entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es esta: ¿por qué está este versículo en la Biblia? Si hay alguna duda, ¿no sería mejor omitirlo y ya está? Pues porque hay muchos manuscritos en los que sí está, y nosotros no queremos ni quitarle ni ponerle a la escritura. Entonces, ¿está esa duda? Sí, existe esa duda. Pero tenemos formas para demostrar que en algunos escritos originales está ese versículo. Sí, podemos demostrarlo, porque sí está en algunos manuscritos, está en unos que no y en otros que sí. Entonces, ¿qué hacemos? Si lo quitamos, se podría poner también entre paréntesis y explicar, ¿no? Poner una nota explicativa y decir esto es lo que ha sucedido. Pero ahora la pregunta es: la enseñanza de que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo dan testimonio del Cristo, ¿sí o no? Sí. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo se bautizó? Que descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, ¿verdad? Ahí está el Señor Jesucristo siendo bautizado, que es el Verbo. Vemos que del cielo se oye una voz que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahí está el Padre dando testimonio del Hijo. Entonces tenemos que en el cielo está dando testimonio el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces no estamos tomando un versículo aislado y estamos diciendo con esto podemos comprobar la doctrina o la enseñanza de la Trinidad, sino que es un versículo que está respaldado por otro pasaje en la Escritura, por otros pasajes de la Escritura más bien. Y por eso la decisión que toman ahora sí los traductores de la Biblia es decir: no lo vamos a quitar. ¿Por qué? Porque no es un versículo que esté contradiciendo
lo que dice la palabra de Dios en general, ¿no? En su contexto. Por eso es importante que nosotros cuando leemos la Biblia veamos el versículo, pero que también veamos lo que dicen los demás capítulos y los demás libros de la Biblia. Entonces no está contradiciendo a lo que dice la enseñanza de la palabra de Dios, de que en el cielo se da testimonio. Y el testimonio que se da en el cielo es por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Y por eso dice que son 3 los que dan testimonio en el cielo. Pero luego también tenemos en el versículo 8, ¿verdad? Que se da testimonio en la tierra. Dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Eso sí aparece en todos los manuscritos. Dice, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3, como dice, concuerdan. No hay una contradicción entre el testimonio de unos y de otros. Ahora volvemos otra vez a lo mismo. ¿Cuál es el Espíritu, no? ¿Cuál es el Espíritu? El Espíritu es el Espíritu Santo, que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, o también de que no somos hijos de Dios, porque nos redarguye, nos reprende, nos exhorta. La pregunta es, ¿el Espíritu Santo te da testimonio a ti de que eres hijo de Dios? Habla a tu espíritu. Cuando estás en pecado te sientes mal, cuando estás en pecado te redarguye, o por el contrario estás en pecado y te quedas tan ancho. No pasa nada, no cambia nada. Si no cambia nada, lo mismo es que el Espíritu Santo no te está dando testimonio a tu espíritu. Y en eso tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Pero el Espíritu da testimonio. Y de hecho, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Nos ilumina para que comprendamos la palabra de Dios. Nos llena. Nos da el gozo. Produce frutos en nosotros. Entonces ahí está el testimonio del Espíritu. Y luego si pensamos, ¿cuál es el testimonio de el agua? Testimonio del cielo, testimonio en la tierra. Ya estaba yo. Estoy pasando aquí de puntos, pero no los estoy cambiando ahí. Testimonio del agua. Aquí otra vez. El bautismo es un testimonio en el cual nos identificamos nosotros con quién, con Cristo. Nos identificamos como cristianos. Nos identificamos con el Señor Jesucristo cuando fue ahí al río Jordán. Cuando le dice a Juan que no quería bautizarlo, bautízame o deja, dice, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y luego también tenemos que nos dice que, y la sangre, el agua dice, y la sangre del Señor Jesucristo lava, limpia, perdona, nos hace vivir confiados, nos hace vivir con esperanza, nos hace vivir por la fe, nos hace que nuestra culpa sea lavada, que nuestra culpa sea limpiada. La cruz del Calvario está como un testimonio de que la sangre del Señor Jesucristo fue derramada ahí. Y estos concuerdan, dice. Entonces tenemos el testimonio. Primero les presento a Jesucristo, dice, quien vino mediante agua y sangre. De Jesucristo, de su obra, tenemos testimonio en el cielo. De Jesucristo, de su obra, tenemos testimonio en la tierra. Ahora, el siguiente aspecto, el siguiente paso que nos explica es este. Bien, hay un testimonio. Nosotros, y la costumbre de los judíos era esta: si 2 personas daban testimonio sobre algo, su testimonio se consideraba válido, se validaba el testimonio, y el testimonio era recibido. Entonces, la gente generalmente recibía el testimonio de 2 personas que se ponían de acuerdo para decir algo, ¿no? Se les tomaba en consideración, se les tomaba en cuenta. Y entonces aquí, ahora les dice, si nosotros recibimos el testimonio de los hombres, tenemos mayor razón para recibir el testimonio de Dios. O sea, si tú eres capaz de creerle a los hombres
o de recibir por lo menos su testimonio, ¿cuánta más razón hay para que tú recibas el testimonio de Dios? ¿Por qué? Porque es Él el que está dando testimonio. El Padre lo está haciendo por medio de su Hijo y lo está haciendo por medio de su Espíritu Santo. No solamente está llamando al estrado a 2 testigos, está llamando a 3 testigos. Dice, aquí estamos, una unidad manifestada en 3 personas para dar testimonio de la obra de Cristo. Ahora, miren la forma en que lo pone. Dice el versículo 9: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El testimonio de Dios es mayor que el testimonio de los hombres. Dios nos habla. Dios nos habla de muchas maneras, de muchas formas, en muchos tiempos. Cada uno de nosotros puede decir que Dios nos ha hablado. La pregunta es, cuando Dios me ha hablado, ¿yo le he hecho caso? ¿Le he hecho caso a su testimonio, a lo que me ha dicho? Por lo menos he dicho, aquí hay un testimonio que Dios me está hablando, ¿lo voy a considerar? ¿O me cierro y no le hago caso? Por desgracia vemos que hay muchas personas que han recibido el testimonio de Dios, que más bien lo han escuchado, pero no lo han recibido. ¿Por qué? Porque incluso dicen, es que Dios no puede existir, o es que a Dios no lo veo, y de esa manera están minimizando el testimonio de Dios. Pero aquí está diciendo, no, el testimonio de Dios es mayor que el testimonio de los hombres, y si tú tomas en consideración el testimonio de los hombres, considera el testimonio de Dios. Y bueno, en nuestro caso, espero que todos los que estemos aquí ya hayamos considerado el testimonio de Cristo. Pero luego hay que ir un paso más, y ahí en el versículo 10, miren lo que nos dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Así que, ¿tienes el testimonio que Dios te da? ¿Lo consideras? Y cuando lo consideras, el paso que tienes que dar, o el paso que tenemos que dar, es creer en el Hijo de Dios. Porque el que cree en el Hijo de Dios, ¿qué es lo que hace? No solo considera el testimonio, sino que ese testimonio que Dios está dando a él es parte de él. Tiene el testimonio en sí mismo. Y entonces el punto lo presento como pregunta: ¿creer en Jesucristo nos hace portadores del testimonio? Dice que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque el que cree el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Entonces, en ti hay un testimonio. ¿Cuál es tu testimonio? Me pregunta. ¿Cuál es tu testimonio? A donde quiera que tú vas, ¿cuál es el testimonio que llevas? Este es el testimonio. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. ¿Cuál es el testimonio que tú y que yo llevamos a todas partes? ¿O que deberíamos llevar? Por eso el punto anterior lo planteé en forma de pregunta. Hay un testimonio, ¿verdad? Cuando crees al Señor Jesucristo, tú tienes un testimonio en tu vida, porque ahora tienes vida. Y el testimonio que tienes es
Dios me dio vida eterna. Tengo vida eterna en Cristo Jesús. Tengo vida eterna en su Hijo. La pregunta es, ¿tú llevas ese testimonio a donde tú vas? Mi primera pregunta es esta: ¿tienes vida eterna? El Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que tienes vida eterna, de que en su Hijo Jesucristo tienes vida eterna. Y la siguiente pregunta es esta: ¿llevas ese testimonio? ¿A quién se lo has llevado? ¿A quién le has llevado el testimonio de que tú tienes vida eterna? ¿Saben qué? Muchas veces nosotros nos desviamos. Muchas veces nos ponemos a discutir de las personas, con las personas. Nos ponemos a discutir sobre dinero, sobre cómo funciona esta iglesia, de cómo funciona aquella, de que yo creo esto, yo creo lo otro. Pero la pregunta es esta: ¿les has compartido lo que Cristo ha hecho en ti? De que habiendo sido muerto, ahora vives. De que en el Señor Jesucristo y solo en Él hay vida eterna. Porque no habla con ambigüedades. Dice que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está, o esta vida está en su Hijo. Por eso nos dice el versículo 12: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y fíjense que este versículo es radical. ¿Por qué? Porque mucha gente te va a decir: ¿qué te crees, que tú eres mejor que yo? Y tú no le vas a decir: sí, yo creo que soy mejor que tú. No lo creo. Entonces, ¿por qué tú sí vas a tener vida eterna y yo no? Porque la diferencia no la hago yo, la diferencia la hace Él. ¿Tienes al Hijo de Dios? Tienes vida eterna. No tienes al Hijo de Dios, no tienes vida eterna. Ponle como quieras, arréglale como quieras, sé la mejor persona del mundo o la peor persona del mundo, no hay vuelta de hoja. Te guste, o más bien nos guste o no nos guste, el testimonio es claro y es sencillo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Pero es que tu Dios es un Dios excluyente, sí, pero también es un Dios incluyente. Es un Dios que excluye a todo el que rechaza a su Hijo, pero es un Dios que incluye a todo el que acepta a su Hijo. Tienes al Hijo, tienes la vida. No tienes al Hijo, no tienes la vida. No lo digo yo, te puede gustar más o menos, pero la Biblia lo deja claro. Y me gusta este versículo por eso, por su claridad. No hay punto medio. O tienes a Cristo o no lo tienes. Y si tienes a Cristo, tienes vida eterna. Y si no tienes a Cristo, no tienes vida eterna. Da igual si tu marido es fiel, da igual si tu esposa es fiel, da igual si tu papá es fiel, si tu mamá es fiel, si tu hijo es fiel, si tu hija es fiel. Si no tienes al Hijo, no hay vida. ¿Cuál es el testimonio que proclamamos? Lo aclaramos en 4 puntos. Primero, Dios me ha dado vida eterna. Si tienes vida eterna, tienes un testimonio que proclamar. Dios nos ha dado vida eterna. Donde vayas, ¿puedes decir que tienes algo que compartir? Sí, puedo compartir lo que Dios ha hecho en mí. No lo que he hecho yo, lo que Él ha hecho en mí. Dios nos ha dado vida eterna. Segundo punto es: la vida eterna está en Jesucristo. No hay ningún otro Salvador, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo en Jesucristo. El siguiente punto es: el que tiene al Hijo tiene la vida. Si tienes al Hijo, tienes la vida. Puede ser alto, puede ser bajo, puede ser de cualquier país, puedes hablar el idioma que sea. Si tienes al Hijo, tienes vida eterna.
Incluso te puedo decir que no importa lo que hayas hecho, Dios es lo suficientemente grande para cambiarte, para lavarte, para perdonarte, para hacerte una nueva criatura. Si tienes al Hijo, tienes vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y aquí incluye a todo mundo. Cualquiera que lo tenga, tiene la vida. Pero también dice, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Esos son los 4 puntos que tenemos como testimonio. Claritos. Dios nos ha dado vida eterna. La vida eterna está en Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Perdón. Eso es. La pregunta es, ¿cuál es tu testimonio? ¿Tienes al Hijo o no tienes al Hijo? Si tienes al Hijo y estás en comunión con Él, con el Padre, ahora que vamos a participar de la Santa Cena, te animo para que participes. Si no lo tienes, no participes. Si no estás en comunión con Él, no participes. O por el contrario, si quieres participar, ponte en paz con el Señor. Voy a invitar al hermano Luis y al hermano Beto, que si pueden ayudarme a pasar los elementos. Y vamos a recordar lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Lo que vamos a hacer es que primero voy a pedir al hermano Beto que ore, por favor, dando gracias por el pan, lo pasa y